es que se me plantea un reto que no es fácil, que es en 18-19 minutos abordar este concepto emergente pero un poco esquivo de enfermedad hepática crónica avanzada o CACLD de las siglas en inglés, pero yo creo que lo vamos a poder ilustrar en este tiempo que tenemos. Se nos ha invitado también a conducir la presentación a través de un caso clínico. Yo les presento un caso clínico real de nuestras consultas de hígado graso. Una señora de 55 años que nos remiten por el hallazgo incidental en una ecografía de esteatosis. Es una señora que es hipertensa, que tiene una obesidad importante, pero aparte de esto nada más relevante. Tiene una analítica estrictamente normal. En la ecografía, aparte de la esteatosis, tampoco había nada. Una paciente que aparentemente no tiene nada. Y en el estudio de otras causas de etiología de enfermedad hepática tampoco hay nada relevante. Por lo tanto, es una paciente que parece que tiene una esteatosis simple, con una analítica estrictamente normal, pero hoy en día hacemos fibroscan a todos los pacientes que nos derivan a la consulta de NASH y tiene un fibroscan de 12,3. Entonces, en esta paciente se nos plantea el reto de intentar clasificar o dónde colocar a esta paciente dentro del espectro de la enfermedad hepática crónica, que va de no tener apenas nada a tener una cirrosis compensada. Y aquí es donde entra el concepto de enfermedad crónica compensada avanzada o CACLD. El esquema de la presentación será el siguiente, una primera parte breve en la que abordaré un poco los problemas que tiene el concepto clásico de cirrosis a la hora de abordar la clasificación pronóstica de estos pacientes que tenemos en la consulta, el impacto que ha tenido el fibroscan en rellenar estos huecos donde el concepto clásico de cirrosis no llega y cómo ha emergido, cómo se ha definido el concepto de CACLD y cómo se está llenando de contenido clínico en los últimos años. Parece un poco de perogrullo empezar por esta diapositiva, pero creo que es importante como punto de partida del resto de la presentación. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de cirrosis en un paciente en nuestra consulta? Porque tiene implicaciones pronósticas inequívocas. Cuando tenemos un paciente diagnosticado de cirrosis, sabemos que tenemos, en principio, plantearnos la necesidad de hacer un screening de un cribado de la presencia de varices esofágicas, porque en este caso podremos empezar una profilaxis adecuada que mejore el pronóstico del paciente. De igual manera, nos tenemos que plantear iniciar un cribado del hepatocarcinoma, que sabemos que mejora el pronóstico tras el diagnóstico del mismo. También es muy importante, aunque no esté directamente relacionado con la clínica, pero sí que eventualmente va a estar relacionado con la clínica por cómo interpretamos e implementamos los datos que obtenemos de estudios clínicos. Es muy importante, como digo, diagnosticar cirrosis, por ejemplo, para el abordaje de estudios, para el diseño y la interpretación de estudios diagnósticos de métodos no invasivos. Según la población o el espectro que elijamos dentro de la población de cirróticos, tendremos una prevalencia u otra por ejemplo, de varices esofágicas, y esto afectará de manera determinante a los valores predictivos que tengamos con una estrategia determinada. E igual, cuando diseñamos estudios terapéuticos, el target de población en el que nos enfocamos va a determinar mucho el éxito o no de la estrategia terapéutica que nos planteemos. Por tanto, es muy importante el diagnóstico de cirrosis, pero planteado de otra manera, en una consulta en la que tenemos un montón de pacientes, dentro de todo el espectro de la enfermedad hepática crónica, al final el reto que nos planteamos es, de todos estos pacientes, cuáles están en riesgo de presentar complicaciones a medio o corto plazo. Y para esto lo que nos tenemos que plantear es si el diagnóstico o el concepto clásico de cirrosis es útil con esta finalidad. El diagnóstico de la cirrosis tiene grandes ventajas, todos los conocemos, está muy bien definido, sobre todo histológicamente, pero precisamente el diagnóstico histológico de cirrosis tiene unas limitaciones que todos ustedes conocen y que no me extenderé. Es invasivo, no lo podemos estar haciendo a todos los pacientes a la consulta una vez al año, pero además cuando lo obtenemos, cuando tenemos una biopsia, aquí no se acaba la historia, porque tenemos luego una gran variabilidad en cuanto a la obtención de las muestras. Una misma muestra o en un mismo hígado, según la muestra que tengamos, podemos tener clasificaciones diferentes en cuanto a la fibrosis y al grado de cirrosis. Para algunas patologías esto además es aún más importante, la variabilidad que tenemos entre patólogos, porque podemos tener clasificaciones de actividad y de fibrosis muy diferentes. En el NASH hasta el 30-40% de variabilidad interobservador. Y además el concepto clásico de cirrosis se queda corto o es poco sensible a la hora de diferenciar riesgos dentro del estadio de cirrosis. Esto es una cosa que hemos aprendido a lo largo de la década pasada, sobre todo utilizando datos de gradiente y con el desarrollo del concepto de hipertensión portal clínicamente significativa. Dentro del estadio de cirrosis tenemos un estado de cirrosis compensada, tenemos un estadio de menor riesgo en aquellos pacientes
con un gradiente menos de 10, de más riesgo en pacientes con gradiente más de 10 e hipertensión portal clínicamente significativa. Por tanto, el concepto histológico de cirrosis tiene una serie de limitaciones y a lo largo de los últimos 10-15 años se han intentado desarrollar métodos o estrategias de diagnóstico no invasivo a través de elementos que todos ustedes conocen. Datos clínicos clásicos de cirrosis, combinados con datos analíticos, plaquetas, albúmina, coagulación, etcétera, datos de imagen que ustedes conocen y, sobre todo, con el aumento en el uso de FibroScan, un método diagnóstico sencillo de utilizar, que tenemos al lado del paciente, que podemos ir repitiendo y haciendo una gran cantidad de pacientes. Y aquí una pequeña reflexión que yo les invito a hacer, porque yo soy muy de la opinión de que muchas veces sí que es verdad que tenemos una idea y creamos una tecnología para desarrollar esta idea, pero muchas veces ocurre al contrario. Tenemos una herramienta y utilizando esta herramienta el cerebro del Homo sapiens, no sabe bien por qué, empieza a activar zonas en el cerebro que no había utilizado antes y genera nuevas ideas, nuevos conceptos, y es un poco lo que ha pasado, yo creo, con el uso del FibroScan. La idea, cuando hemos empezado a utilizar el FibroScan, no es acabar con el concepto de cirrosis que acuñó hace 150 años Laennec, sino quizás ampliar o enriquecer las herramientas que tenemos para abordar al paciente con enfermedad hepática crónica avanzada. Igual que teníamos la biopsia durante muchos años ha ayudado a definir las distintas etiologías de la enfermedad hepática, cómo el gradiente ha venido a enriquecer la orientación diagnóstica que hacemos a estos pacientes, ha ayudado a desarrollar el concepto, la idea de hipertensión portal clínicamente significativa, es lo que está pasando un poco con el FibroScan y este nuevo concepto de KKLD. El diagnóstico clásico de cirrosis, todos ustedes más o menos saben lo que es, pero a muchos de ustedes les costaría definir exactamente qué es. Es lo que pasa, por ejemplo, aquí lo ilustro con dos estudios bien conocidos del diagnóstico no invasivo de la hipertensión portal, en los que la población de interés se define de esta manera que más o menos ustedes estarían de acuerdo, pero que se nos escapa un poco de definiciones concretas. Los pacientes eligen en función de un diagnóstico que está hecho en función de parámetros estándar clínicos, ecográficos y bioquímicos. Son dos estudios más o menos de la misma época, que abordan un problema similar en cohortes similares, pero cuando utilizamos estos criterios clásicos lo que obtenemos son poblaciones de cirróticos con una prevalencia muy alta de varices, con una prevalencia muy alta de hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, pacientes que están mucho más cerca dentro del espectro de la cirrosis descompensada que de estadios iniciales de la cirrosis. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es identificar pacientes de manera más temprana en la evolución de la cirrosis? Esto es una cosa que ilustraré a lo largo de esta diapositiva, un estudio de nuestro grupo de hace 4 años, que tiene su origen en que queríamos identificar pacientes para una finalidad muy concreta, que era incluirlos en el estudio PREVESTI. El estudio PREVESTI, muchos de ustedes lo conocen, un estudio de prevención de la descompensación de cirrosis con betabloqueantes en una población muy determinada, que eran pacientes con cirrosis compensada, con hipertensión portal clínicamente significativa, pero sin varices grandes. Es un reto que es fácil de decir, pero que es difícil de hacer a la práctica. Y entonces lo que nos planteamos fue, todos los pacientes de la consulta, durante una época determinada, hacerles lo mismo para intentar identificar a estos pacientes. Sacamos de la cohorte aquellos pacientes que sabíamos seguro que se habían descompensado, que tenían hipertensión portal clínicamente significativa, etc. Y el resto de pacientes, a todos ellos, les hicimos una analítica, una ecografía y un FibroScan. Y tuvimos al final pues estos 4 grupos, en función de estos parámetros, pacientes con todo normal, pero con fibroscanes alto o bajo, y pacientes con plaquetas o ecografía anormal, FibroScan alto o bajo. La gran mayoría de pacientes de unas consultas normales de patología caen en esta categoría. Analítica, ecografía normal, FibroScan bajo. 2/3 de nuestros pacientes cayeron en esta categoría. Y 1/3 de los pacientes cayeron en esta otra categoría, y a todos estos les hicimos una endoscopia y un gradiente. Cuando uno aborda así los pacientes de su consulta, lo que consigue identificar es una población de pacientes con una prevalencia, por ejemplo, de varices mucho menor que cuando se utilizaban los criterios clásicos, es decir, probablemente más hacia la izquierda en el espectro de la progresión hacia la descompensación. Pero lo que quiero ilustrar es que este tipo de estrategias, el uso del FibroScan en estos pacientes, hace emerger una población que antes no teníamos tan bien identificada. Son pacientes estos del grupo A, que son aquellos pacientes
con plaquetas de ecografía normal, es decir, que en función de criterios clásicos no nos habríamos planteado que tuviera una enfermedad hepática crónica avanzada, pero con un fibroscan alto. Y resulta que dos tercios de estos pacientes tienen una cirrosis, una hipertensión portal, y uno de cada 3 pacientes con todo normal, que habríamos pensado que no tenían nada, pero con un fibroscan alto, tienen una hipertensión portal clínicamente significativa y están en riesgo alto de presentar descompensación a medio corto plazo. Estos datos en pequeñito que teníamos nosotros, luego fueron validados dentro de otro estudio que probablemente también conocen, el estudio Anticipate, que incorporaba esta cohorte y otras cohortes europeas y norteamericanas. Lo que quiero ilustrar aquí es que esta población, evidentemente, se sigue manteniendo, una población de pacientes que por criterios clásicos parece que no tienen nada, pero que por el fibroscan podemos identificarlos y son pacientes en riesgo, el 50% de ellos, hipertensión portal clínicamente significativa, en riesgo alto de presentar descompensaciones. Pero si salimos de la consulta del hepatólogo que está buscando pacientes con cirrosis y la llevamos fuera de la consulta del hepatólogo a otra cohorte, por ejemplo, ahora de interés, como puede ser la de pacientes diabéticos con NASH, el problema yo creo que adquiere mayor importancia, ¿no? Estos son datos preliminares, todavía no está acabado el estudio, de un estudio que se llama Estudio Preciset, que es un proyecto integrado de excelencia de Carlos III, que se desarrolla en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y en el que participan diferentes especialidades, endocrinología, cardiología, neurología, etc., y estamos nosotros también. El objetivo principal del estudio es identificar lesión cardiovascular o lesión vascular silente en esta población de diabéticos asintomáticos. La población target del estudio son diabéticos de primaria sin antecedentes cardiovasculares. Entonces, se identifican en primaria, se envían al hospital y se les hace un sinfín de pruebas no invasivas, todas las que se pueden imaginar, TAC coronario, resonancia cerebral, PET-TAC, etc., y se les hace un fibroscan. De momento, los resultados preliminares son que hay menos probablemente cardiopatía isquémica cerebral, vascular, silente, de lo que estudios previos sugerían en esta población, pero lo que ha sorprendido a nuestros compañeros de las especialidades, y en cierta medida a nosotros también, es que una población importante, una proporción importante de estos pacientes tienen enfermedad hepática crónica y muchos de ellos avanzada. Los datos que muestro aquí, como digo, son preliminares, pero aproximadamente un 18% de estos pacientes diabéticos de primaria que no siguen consultas por ningún hepatólogo tienen un fibroscan de más de 8, un 12% de ellos tienen un fibroscan de más de 10, de los cuales el 80% tienen un fibroscan de más de 15. La mayoría de estos pacientes tienen NASH y un porcentaje importante de ellos, aproximadamente la mitad de estos pacientes que están en primaria y que tienen un fibroscan alto, tienen una analítica completamente normal y una ecografía completamente normal, ¿no? Esto mezcla un poco el concepto de enfermedad hepática crónica avanzada con el concepto de cirrosis oculta, pero ya van entendiendo un poco el concepto de que el fibroscan va a ser muy importante para identificar a estos pacientes que están en el medio del espectro y que con los criterios habituales no habría habido manera de identificarlos con tiempo suficiente para proponer medidas que mejoren el pronóstico, ¿no? Por tanto, este concepto de enfermedad crónica avanzada parte de este problema clínico, intentar identificar estos pacientes en riesgo en nuestras consultas, y el fibroscan ha hecho que pasemos de poder identificar a los pacientes más hacia la derecha del espectro a identificar pacientes con riesgo intermedio y aumentar la profundidad con la que podemos abordar el manejo de estos pacientes a lo largo de todo el espectro de la enfermedad hepática crónica e intentar identificarlos cuando comienza este riesgo a elevarse, ¿no? Por tanto, este concepto de enfermedad hepática crónica avanzada, que viene de aquellos estudios de diagnóstico no invasivo de varices esofágicas y de hipertensión portal, se recoge ya en la última reunión, el Consenso Internacional de Baveno, como saben, sobre hipertensión portal, que es quinquenal, el último fue en 2015. Aquí se recoge ya la necesidad de crear este concepto para tratar de captar mejor este continuo en el espectro de cirrosis que muchas veces con los criterios clásicos no llegábamos, nos era insuficiente. Y se hace una definición tentativa, que no estaba basada en mucho dato clínico, sobre la cual se define que por debajo de 10 probablemente no hay CAGLD, no hay enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Entre 10 y 15 es probable que la haya, pero probablemente necesitamos otro método de confirmación. Y por encima de 15 es muy probable que estemos delante de un CAGLD. Por fortuna, a lo largo de estos 3 últimos años de la publicación de estas guías, se han ido publicando y comunicando trabajos que van dando contenido y van validando estos valores que se definieron tentativamente en Baveno. Así, por ejemplo,
en la última reunión europea. El grupo de Manolis Tsohatsis presentó un trabajo que es multicéntrico europeo basado en biopsia hepática de 5.000 pacientes aproximadamente, de los cuales un 30%, 1.000 y pico, tienen o un F3 o un F4, que sería más o menos a lo que se tendría a referir el concepto de KKLD. Y entonces utilizan valores de FibroScan que tienen todos estos pacientes para demostrar que por debajo de KKLD el valor predictivo negativo es aceptablemente alto, aunque probablemente es mejorable y es posible que este dintel de 10 tenga que rebajarse un poco a 9,5 o 9. Y por encima de 15 es bastante probable que estemos delante de una fibrosis avanzada, aunque es posible también que tengamos que hacer pequeñas modificaciones del dintel en función de la etiología. En cuanto a la validación de KKLD en función de la hipertensión portal, tenemos datos del mismo estudio Anticipate, pero en los pacientes que tienen gradiente, y más o menos las cosas van por el mismo sitio. Pacientes con un FibroScan de entre 10 y 15, prácticamente o 85% de ellos tienen una hipertensión portal, tienen una cirrosis, un 30% tendrían una hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando vamos por encima de 15, prácticamente todos los pacientes tienen hipertensión portal y hasta 3 de cada 4 pacientes tienen una hipertensión portal clínicamente significativa. Es decir, este concepto nos ayuda a identificar a estos pacientes en mayor riesgo, de los cuales recuerdo muchos de ellos por criterios clínicos parecería que no tenían nada. Pero quizás yo creo que lo que va a acabar validando o no el concepto de enfermedad hepática crónica avanzada es el contenido clínico en cuanto a eventos clínicos a largo plazo del concepto. Si utilizando el FibroScan nos va a permitir predecir eventos clínicos a medio o largo plazo, ¿no? Este es un primer intento de un grupo australiano en el que incluyen prácticamente 700 pacientes con etiologías bastante variadas, y se observa que evidentemente los pacientes con una cirrosis aparente por criterios clásicos tienen peor pronóstico, pero aquellos con una cirrosis oculta que definen en función del FibroScan y que parecería que en condiciones normales no tienen nada, su pronóstico va empeorando progresivamente y se va separando del de los pacientes con un FibroScan más bajo. Parece obvio, pero va aportando contenido clínico y validez a este concepto, ¿no? Y finalmente, probablemente el punto crítico a la hora de abordar los riesgos de un paciente que parece que no tiene nada es el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. No hay muchos estudios que traten de identificar o estratificar el riesgo de hepatocarcinoma en función del FibroScan. La mayoría son estudios asiáticos con una carga importante, este es un metaanálisis reciente, con una carga importante, como ven, de hepatitis B, que probablemente tiene otro comportamiento carcinogénico, pero la idea es esta. Pacientes con un FibroScan más bajo tienen mucho menos riesgo y conforme se van definiendo diferentes dinteles, el riesgo va aumentando progresivamente. En una cohorte más parecida a lo que podemos encontrar en Occidente, también es un estudio japonés, pues como se ve, aquí es un 70% de virus test, los pacientes, en este caso un FibroScan bastante cercano al dintel de 10, con FibroScan por debajo de 12, el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma es muy bajo en los 2 primeros años. Conforme va progresando la enfermedad, obviamente, el riesgo va aumentando, pero posiblemente el FibroScan también va aumentando. Por tanto, ya para resumir, nos quedamos con un concepto, yo diría, no se trata de eliminar el concepto de cirrosis, sino quizás de enriquecerlo con las diferentes herramientas que tenemos, y dentro del espectro de la enfermedad hepática crónica, desde su inicio hasta la cirrosis descompensada, vamos diferenciando matices de gris, en los que tenemos una fase inicial, por donde se correspondería a un F3 en histología, con un gradiente entre 5 y 10 y una FibroScan entre 10-15 aproximadamente. Y luego pasaremos a una fase ya de cirrosis histológica con FibroScans entre 10 y 15 y con una hipertensión portal todavía por debajo del dintel clínicamente significativa, y progresivamente vamos moviéndose en el espectro en cuanto a gradiente, FibroScan, etc. Y esto se va acompañando de un aumento en el riesgo de aparición de varices, eventos clínicos, etc. y sobre todo un aumento progresivo del riesgo carcinogénico. Este es un poco el concepto general, y volviendo a nuestro caso clínico, pues ¿qué hacemos con un paciente que parece que no tiene nada, tiene un FibroScan que nos genera dudas? En este caso le hicimos una biopsia hepática que confirmó que tenía un NASH y una cirrosis por NASH, y en el contexto de un estudio que estamos haciendo le hicimos también un gradiente que nos lo sitúa en una zona de riesgo intermedio, un poco lejos todavía, por suerte para ella, del dintel de hipertensión portal clínicamente significativa. Pero la idea es que sin el FibroScan este tipo de pacientes que están en nuestras consultas, o peor aún, fuera de nuestras consultas, en primaria, etcétera, tienen un riesgo probablemente significativo, y el FibroScan nos va a ayudar a identificarlos. Esta es un poco la idea detrás de este concepto de enfermedad hepática crónica avanzada KKLD. Muchas gracias.